Grabando. Vamos a tomar esa función aquí y vamos a dividir ah, entre x cuadrado menos 3x menos 4, por ejemplo. Ahí tenemos la gráfica de la función. Si nosotros reducimos un poquito para que se vea la, la forma de la función, entonces ahí en esa gráfica tenemos tres tramos de la gráfica. ¿Por qué tres tramos? Porque nosotros, por lo que ya hemos analizado antes, esa función que está aquí, se puede ver fácilmente que si tomamos el divisor, que es x cuadrado menos 3x menos 4, eso se puede escribir como x menos 4 por x más 1 factorizado. ¿Sí? Lo que significa Correcto, que maestro. el x que está en el divisor, aquí el x tiene que ser diferente de 4 y tomado ese factor, el x tiene que ser diferente de menos 1. Por lo cual, el dominio de la función es de menos infinito hasta menos 1 junto a menos 1,4 unido 4, infinito. Maestro, Ajá, yo tengo una duda en esa, vamos a llamarle nomenclatura que usted acaba de poner, de marcar de ese dominio. ajá. O sea, entendemos como dominio de una función los números, por llamarle de una manera, que caen dentro de la función, ¿correcto? No, los valores que Los puede valores, tomar la bueno, variable, ok, los independiente. valores, Ujú. son los números, no utilicé la palabra correcta. Los valores que pueden tomar la variable dentro de, La estructura. ok. Entonces, aquí vemos que menos infinito a menos uno, ¿verdad? Ujú. Puede tomar cualquier valor de eso que está ahí Sí. y no hay problema. Pero Ajá. entonces, ¿por qué ponemos unido a menos 1,4 si esos valores no puede tomarlo? Sí, lo puede tomar. Pero eso son lo que hacen la función, ¿cuál es el término? Tú dices que, los que anulan el denominador. Exactamente. No, 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 no. Porque aquí lo que estamos poniendo aquí no son los puntos. Estamos poniendo un intervalo. Lo que Ok. pasa es que tú tienes que verlo así. Tú tienes esto, ¿verdad? Ajá. Esa es la recta real, por ejemplo. Corre- correcto. Sobre ella trabajamos. Y analizando el denominador, decimos que hay dos puntos que no puede tomar la variable, que es el 4 y el menos uno. Entonces, si usted aquí quita el menos uno y quita el 4, Ajá. entonces tú tienes aquí menos infinito y tienes aquí infinito positivo. Correcto. Entonces, tu variable puede tomar todos los elementos que está en esa región, Ajá. que es eso. Ajá. Puede tomar todos los elementos que están aquí, que es esa Ok. región. Ok. Y puede tomar todo lo que están de este lado, que es esa parte que está ahí. Lo que no puede tomar es menos uno ni Y 4. 4 solamente son aquellos dos elementos que no pueden ser parte del dominio. Muchas gracias por la aclaración. Ok, siempre. Entonces, dicho eso, nosotros cuando tenemos la gráfica tiene que reflejar lo que nos dice el dominio. Porque como el dominio es la unión de tres subintervalos, entonces yo tengo que tener tres porciones de la gráfica, que es lo que se ve ahí. ¿Sí? Sí. Ahora, de esas tres porciones, nosotros ahora lo que hacemos es ver qué pasa, porque aquí tenemos el primer tramo que va de menos infinito hasta menos uno, y luego tenemos un tramo que va de menos uno hasta infinito, hasta 4. Lo que significa que en el menos uno yo tengo
alrededor de -1 dos porciones de la gráfica, una porción a la izquierda y una porción a la derecha. Una porción que empieza de menos infinito y termina cerca del -1, y luego una que va después de -1 y termina cerca de 4, y otro último que empieza de 4, o sea, después de 4 hasta infinito. Entonces, cuando uno hace, si le damos un poco de incremento a la gráfica para ver los puntos de interés, fíjese aquí, aquí está el -1. Entonces, cuando tomamos el -1, nos damos cuenta que a la izquierda de ese valor, cuando yo tomo números que son cercanos a -1, pero a su izquierda, la función lo que hace es que se va, perdón, la función va hacia abajo. ¿Lo ven? Entonces, esa línea que está aquí, que al final uno lo ve, que casi coincide con el valor de -1, pero no lo es. Ustedes ven la diferencia en la separación que está aquí, que estoy mostrando Ajá. en el cursor. Entonces, si usted le da zoom, usted ve la separación cada vez más, si le da el incremento. Lo que significa que a simple vista, si usted hace una primera pantalla, un primer pantallazo, se puede ver que esa línea al bajar casi coincide con el uno, o sea, casi es choca con la recta vertical. O sea, si usted toma el -1 y traza una línea vertical, a la larga, usted ve la gráfica, si usted no hace el zoom lo suficiente, puede pensar que esa línea, esa recta vertical, perdón, que pasa por el -1, esa gráfica es la misma recta, o sea, coincide con la recta, pero no, porque cuando usted hace el, el zoom, el incremento, te das cuenta que realmente entre la recta que pudiera pasar por el uno, que estaría aquí, donde está el cursor, no sé si lo están viendo conmigo, Ujú. o sea, el cursor, el -1, la recta vertical pasa por aquí, mientras que la curva va descendiendo, claro, cada vez se aproxima más, porque si a eso, bajo ese criterio, nosotros le damos para abajo lo suficiente, usted pueda ver que al final la recta se va a ir, fíjese aquí, por ejemplo, aquí entre la línea vertical que está pegado a la gráfica en la parte izquierda, a medida que vayamos bajando, la separación se visualiza cada vez más, y por lo tanto tú vas a ir teniendo la curva que se va a ir acercando si usted trazase alguna línea vertical respecto al punto -1 o sobre el punto -1. Entonces, ¿qué sucede? Que la gráfica, a partir de ahí, lo que me está diciendo la función, y ahí vuelvo a la pantalla natural. um, entonces, yo tengo que la curva tiene esa estructura. Lo mismo que pasa alrededor del -1, pasa alrededor del 4. Entonces, yo tengo que la función, la curva sube cuando estoy a la derecha de -1, y la curva baja a la izquierda de 4 y sube a la derecha de 4. Por lo tanto, una estructura puede tener diferente forma, la curva. Todo dependerá del número de tramos que nosotros tengamos eh, en la función. Por ejemplo, si a esa función que tenemos aquí inicialmente, para que ustedes puedan entender un poquito, si yo agarro y pongo esa, ah, y pongo aquí y le doy. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa curva que estamos haciendo ahora y la función? Pues sencillamente, ahora al multiplicarlo por x, le hemos agregado
otra restricción a la función, porque esa x que hemos agregado multiplicado por el denominador anterior hace que la función no puede ser, el x no puede ser cero. Entonces, si el x no puede ser cero, entonces aquí, en ese intervalo que está aquí, habría que reescribir quitando el cero que está aquí adentro y poner el primer tramo sería menos 1,0 unido desde 0,4 junto al tramo final que era de 4 hasta infinito y es el principio que era de menos infinito hasta menos uno. Y por lo tanto, al tener cuatro subintervalos como el dominio de la función, entonces aquí la función tiene también en la gráfica cuatro pedazos. La parte izquierda, la que va de menos infinito hasta menos uno, la que va de menos uno hasta cero, la que va de cero hasta 4 y la que va de 4 hasta infinito. Pero cuando usted lo ve así, la función, fíjese que es diferente la curva de ahora, el comportamiento de la función al lado de menos uno es diferente al comportamiento anterior. En la función anterior, cuando se acercaba a menos uno por la izquierda, la curva bajaba. ¿Sí? Mientras que cuando ahora le agregamos el factor x, pues la Perdón, curva, repita, maestro, ¿cómo fue? o sea, en el caso anterior, cuando nosotros teníamos aquí, voy a quitar el x de aquí. Sí, Ajá, al quitar el x, tengo eso. ok, Ya, fíjese que aquí, cuando yo estoy al lado izquierdo del menos uno, la curva va hacia abajo. Y a su derecha, la curva va hacia arriba. ¿Se ve, verdad? sí, Entonces, lo que estoy diciendo es aquí, si yo agarro esa función y le multiplico por un factor, en este caso por x, cuando yo le doy a procesar, la forma de la curva cambia, el comportamiento cambia, porque ahora al lado izquierdo de menos uno, la curva en vez de bajar sube y al lado de derecho, en vez de que subía en el caso anterior, ahora baja. ¿Lo ven? correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo tener una función, todo va a depender de la estructura que tenga. El comportamiento, por un lado, puede ser que va hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo, sea que crezca la función o que decrece la estructura. Entonces, como podemos tomar casos como estos y analizar qué pasa alrededor de cada punto en el cual la función no es continua, y esos puntos donde la función no es continua, en este caso, o que anula el denominador, nosotros podemos entonces ver si la curva tiene comportamiento creciente o decreciente según lo tomamos por el lado izquierdo o por el lado derecho de esos puntos de interés. Entonces, a partir de ahí que nosotros decimos, y ahora voy a la pantalla que había presentado al principio, que yo tengo una función racional y esa función racional tiene un denominador que es una función lineal, 3 sobre x menos 2. Y por lo que ya hemos comentado de ayer y hoy y anteriormente, obvio se ve que el x no, aquí no puede ser 2. Y como el x no puede ser 2, entonces lo que yo quiero es saber cuál es el comportamiento de la función cuando el x se acerca a 2. Y como la noción de límite nos invita, pensando que estamos aproximándonos al 2, tomar valores cercanos a 2 por la izquierda y también tomar valores a 2 a la derecha. Y cuando tomamos valores cercanos a 2 a la izquierda, empezamos con 1,5, luego tomamos 1,9, 1,99 y vamos viendo que cuando yo elijo el 1,5 me da menos 6, para 1,9 da menos 30 y para 1 menos 1,99 da menos 300 y así va incrementando los ceros a medida que incrementemos los 9. Y que eso da a entender que si yo
en esa estructura de evaluación hubiese puesto, por ejemplo, el X, hubiese tomado un X que es igual a 1 punto y pongo aquí esos 9, como aquí pongo 2 4 6 8 10 9, entonces se supone que el resultado de la función evaluada en ese punto sería para nosotros, Menos 3. sería menos el 3, pero tendría el 3 ¿cuánto cero detrás? 10-0 10 igual. cero. Entonces 10 cero para nosotros que sea 2 4 6 8, tengo uno de más. Tengo aquí 10 cero. Y si leemos esa cifra para nosotros, como hacen los contables, para pues, verificarlo, tendríamos esto, ¿verdad? Menos 30.000 millones. Menos 30.000 millones. Pero eso sabemos por la noción de aproximación que yo podía haber agregado más 9 en el decimal y eso acarreaba o acarrea más ceros en la parte de la evaluación. Y por tanto, cuando yo estoy queriendo aproximarme al 2 me doy cuenta que la función va hacia menos infinito. O sea, lo aleja más. Se aleja más y se aleja más, pero hacia abajo, Ujú. lo que es negativo. Entonces, ahí me doy cuenta que a medida que estamos cerca de 2 eso es para que uno vaya pensando en la forma de la curva. Tú dices, si yo cuando yo me acerco a 2 por la izquierda, cada vez más la función va descendiendo, entonces yo puedo saber que la función tiene la forma de la curva que va hacia menos infinito cuando yo estoy cerca de menos 2 perdón, de 2 pero a la izquierda de él. Y lo mismo hacemos Cuando vengo por la izquierda acercándome a 2, la tendencia es hacia menos infinito. hacia menos infinito, o sea que la curva va en descenso. Ujú. Y cuando lo hacemos por la derecha de 2 que es donde tomamos esos elementos, Va en entonces la ascenso. curva va hacia arriba. Ujú. Entonces aquí yo puedo presumir que la curva va a ser algo como esto. O sea, por aquí va a subir y suponemos que hay una recta aquí, que es la recta x igual 2 que donde tenemos esa situación con la función. Y por lo tanto, la función va a tener en una parte una curva que hace esto, que baja por aquí por cerca del 2 y por la derecha va a ser esto, una curva que pasa cerca del 2 a la derecha. Lo podemos ver en la estructura de la función, como vimos usando GeoGebra, por ejemplo. Si nosotros vamos y volvemos aquí, la función era 3 aquí arriba y abajo era x menos 2. Entonces tenemos aquí, ¿lo ven? Y así me doy cuenta que cuando yo estoy cerca del 2 si yo trazase una línea, por ejemplo, le voy a poner aquí, eh, am, x igual 2 para que se pueda distinguir. ¿Lo ven ahora? Mejor. Entonces yo he trazado aquí la línea vertical que pasa por 2 y nos damos cuenta que la curva en ningún momento va a tocar esa gráfica. Fíjense lo que yo le decía. Aquí se percibe que casi la línea, la recta vertical y la curva son la misma cosa. Sí, ¿Sí? pero esto es hasta que le demos zoom, hasta que le demos zoom. Y nos damos cuenta que cuando le damos zoom lo suficiente, pues no es que la curva esté solapando con la recta que está ahí, sino que un asunto de escalas. A medida que tu escala es más reducida, pues el efecto visual es menos visible y por tanto se puede pensar o confundir
la curva con la recta cuando se aleja lo suficiente hacia la parte inferior, pero sabiendo que con conciencia que no es real, que esa curva y la recta coinciden porque siempre habrá una separación, por más ínfima que sea, entre la curva y la recta que pasa por el punto 2. Entonces, dicho eso, nosotros podemos entonces empezar a ver lo que comentamos, que nosotros podemos escribirlo así, porque sabemos que por la derecha, por la tabla, vimos que por la derecha la curva va creciendo, por la izquierda va decreciendo. Entonces aquí decimos que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, la curva va hacia el infinito, que es la porción que está aquí, en la parte superior de la gráfica. Y cuando estamos a la izquierda de 2 pues la curva va hacia menos infinito. Cuando sucede eso, entonces nosotros podemos empezar a definir lo que se conoce como asíntotas verticales de una función. Y decimos que si una función f tiende a infinito o a menos infinito cuando x se acerca a un punto C por la izquierda o por la derecha, entonces decimos que la recta x igual c, es decir, la recta que pasa por el punto C, la recta vertical, se llama asíntota vertical de la gráfica de la función. Y a partir de esa definición, cada vez que tengamos una función y existe un punto en el cual, cuando se toma el límite por la izquierda o por la derecha, la, el límite es infinito positivo o infinito negativo, entonces sabemos que en ese punto se puede trazar una línea recta vertical que es la que se conoce como asíntota vertical de la gráfica de la función dada. Y ahí tenemos entonces unos cuantos casos para ver eh, funciones y posibles asíntotas y visualizar las gráficas de cada una de ellas. Si tomamos la función que está aquí, 1/2 por x más 1, y le pregunto, ¿qué restricción tiene la función aquí? Uno, no, uno más uno, dos, dos por dos, cuatro, menos uno, menos uno, -1. O sea, correcto, el valor de la variable no puede ser -1. menos uno, correcto. Entonces, como no puede ser -1, entonces en el caso de abajo, ¿cuál sería? Uno positivo o menos uno, Tanto -1 como 1. correcto. En el caso de la tercera función, No, maestro, espérese, lléveme al paso. ¿eh? No sé, ahí no. O sea, Entonces, para decir así rápidamente, no. eso lo trabajamos cuando trabajamos la función trigonométrica y sus dominios, nosotros lo discutimos y vimos que la función cotangente, la restricción que tiene es que el argumento no puede ser un múltiplo de pi. O sea, no puede ser ni cero, no puede ser ni pi, ni 2pi, ni menos pi, ni -2pi, ni -3pi. O sea, ningún múltiplo entero de pi puede ser el argumento. Y lo vamos. Ah, diga. Ok. Entonces, en el último caso, tendríamos que Menos dos y dos. -2 y 2. Ok, entonces vamos a discutir, a ver cierta característica de cada una de esas funciones, analizando lo que ya hemos comentado de los puntos que puede o no tomar la función. Perdón, maestro, pero entonces en el ejercicio número 3, ¿cuál sería Mm. la restricción? El dominio. Sí, exacto. El dominio son todos los valores de x que sean distintos de un múltiplo de pi. Es decir, si usted sabe que no puede tomar ningún múltiplo entero de pi, pues lo que hacemos es que decimos que el dominio de la función, eso viene por definición, por lo que ya hemos analizado en el curso, de que es todo el conjunto real y le quitamos los múltiplos de pi, sabiendo que n es un número entero, cualquiera.
Ok, Y así, como tú vas barriendo todos los enteros, pues cada punto de eso, de esa forma, tiene que extraerlo del conjunto real para que sea parte del dominio de la función cotangente. ok. Entonces, dicho eso, y volviendo a la parte que queremos chequear, entonces decimos, por ejemplo, fíjese el primero. El primero, que tenemos 2 1 entre 2x más uno, que sabemos que el menos uno no puede ser, y uno analiza la función por la izquierda de uno de menos uno y por la derecha. Cuando lo hacemos por la derecha, es decir, tomando valores cercanos a menos uno, pero por encima, nos dice que la curva nos lleva hacia infinito positivo. ¿Por qué? Por sencilla razón. Si usted toma valores cercanos a menos uno, pero a la derecha, ¿qué número, por ejemplo, que uno puede tomar a la derecha de menos uno que sea mayor que menos uno? A la derecha de menos uno que sea mayor que 0,99. Menos 0,99. Ajá, menos 0,99. Entonces, como tú tomas un elemento como estos, si usted le suma uno, el resultado sabemos que es mayor que cero, ¿verdad? Sí, Entonces, como es mayor que cero y tú tienes un cociente donde el numerador es positivo y te das cuenta que tomando valores así, el divisor también es positivo, pues el cociente, el resultado de dividir el uno entre lo que te da el denominador va a ser positivo. Entonces, como cada vez que tú incrementas los 9 aquí, el resultado del numerador va a ser más pequeño, perdón, el del denominador va a ser más pequeño y en una fracción A partido B, si B se achica, el resultado se agranda. Entonces, como aquí cada vez que tú incrementas la cantidad de 9 en la parte decimal, el denominador se va a hacer más pequeño, entonces el resultado de dividir uno entre lo que te da esa expresión va a ser cada vez más grande. Por eso aquí decimos que el límite tiende a infinito infinito. positivo, que es lo que se ve aquí en la parte de la gráfica, que la función va hacia arriba, para acá. Y si nosotros tomamos en este caso el, la función para menos uno, pues se pueda ver que para menos uno a la izquierda, como se ve en la gráfica, pues la función va hacia abajo por la misma razón que hemos explicado, porque si usted tomara algún valor por debajo de menos uno, tú pudieras tomar menos uno punto y poner algunos ceros aquí, pero cuando le sumas ese uno que está acá, pues el resultado es negativo. Y si usted pone uno y lo multiplica eso por 2, entonces lo que tú tienes aquí es una división de un elemento positivo que está en el numerador y uno que es negativo en el divisor, pues la función alrededor de menos uno, a la izquierda la curva va hacia menos infinito, que es lo que se muestra en esa porción de la gráfica que está aquí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Ok, entonces dicho eso, para la segunda función que habíamos dicho que no se podía tomar, y voy a la pantalla anterior, aquí decíamos que no se podía tomar ni uno ni menos uno. Entonces, podemos analizar la función en las dos vertientes, tanto para el uno positivo como para el uno negativo. Y si uno analiza la función que está aquí, el caso 2, nos damos cuenta que el numerador siempre es positivo, independientemente del valor de x que elijamos, porque es una suma de términos positivos. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, en la parte de abajo, para yo saber qué signo arrastra la división, lo que me interesa saber es cuál es el signo que va a arrastrar el numerador, el divisor, sabiendo que el numerador siempre va a ser positivo. Entonces, lo que me interesa es eligiendo elementos cerca de uno o cerca de menos uno para ver entonces cuál caso me da positivo y cuál caso me da negativo. Si lo hacemos aquí antes de ver la pantalla del resultado, por ejemplo, sabemos que podemos tomar el dominio que dijimos que es de menos infinito hasta menos uno unido desde menos uno hasta uno
unido desde uno hasta infinito. Ese es el dominio de la función del caso 2. Entonces, cuando queremos analizar por la izquierda o por la derecha, significa que voy a tomar un punto aquí cerca de menos uno, a la izquierda de él, y eso pasa por tomar, por ejemplo, como dijimos, menos uno punto, algunos ceros y uno. Pero como eso está al cuadrado, cuando yo elevo eso al cuadrado me va a dar positivo, ¿verdad? Ajá. Pero el número que sale aquí es más grande que uno, porque es cuando yo elevo eso al cuadrado, aunque sea ligeramente, pero es ligeramente mayor que uno. Si le resto uno, que es lo que está aquí, yo sé que el resultado que está aquí es positivo. Sí, Si le resta uno. ajá. Sí, correcto. Y como es positivo, entonces lo que me está diciendo es para valores a la izquierda de menos uno, ese denominador es positivo. Y como dijimos que siempre eso es positivo, pues la división de esos dos va a ser también positivo. Por lo tanto, se puede escribir que el límite cuando x tiende a menos uno a la izquierda de él, de esa función x al cuadrado más uno entre x cuadrado menos uno, ese límite va hacia el infinito positivo. Copiamos hasta ahí. Copiado. Entonces, en el otro caso, si lo tomamos a la derecha de menos uno, como dijimos también, podemos tomar 0 punto y algunos nueves, ¿verdad? Pero cuando yo tomo esto y lo elevo al cuadrado, ese número que está aquí, que sale, es un número más pequeño que uno. Por lo cual, cuando le resto uno, ese número va a ser negativo. Sí, Y como va a ser negativo, cuando sabiendo que la parte de arriba, repito, siempre es positiva, entonces la división va a ser un número negativo, porque voy a que va, dividir un va positivo entre un negativo. la Y por lo tendencia del tanto, infinito hacia negativo. entonces exactamente, la función cuando x tiende a menos uno a su derecha va a ser, va a ir a menos infinito. Y así, entonces, el otro caso se hace por igual. Tomamos valor al lado de uno, tomamos valores al lado de del uno por la izquierda y por la derecha, y visualizar que la función tiene por un lado un comportamiento y por otro lado otro diferente, y ahí vamos a ver entonces lo que se hace aquí. Que ya lo dijimos, si tomamos uno, por ejemplo, a la derecha, es decir, 1,00 tanto, me lleva la función eh, hacia el infinito, y si lo tomamos como hicimos con el menos uno, también me lleva hacia el infinito. Entonces, ahí me está diciendo que la función tiene eh, asíntotas tanto en el caso de uno positivo como en el caso de uno negativo. Aquí esa función no está completa. Para poder ver la función de forma total, podemos ir allí eh, Sí, no, no, y, discúlpeme. y ahí escribir x cuadrado más el uno, y abajo x al cuadrado menos uno. Entonces ahí con esa, esa curva reducimos el tamaño para que se vea, y ahí está la curva. Que así como dijimos, aquí está el menos uno. En el menos uno la función a su izquierda va hacia el infinito, a su derecha va hacia menos infinito. Para el uno positivo, a la derecha va al infinito y a la izquierda va hacia menos infinito. Y ahí tenemos entonces, para que se vean las dos rectas, el x igual uno y aquí el x igual a menos uno. Ahí tenemos las dos rectas que son las que llamamos las asíntotas verticales de la función. Que por lo tanto, la curva a la izquierda se queda, a medida que crece, se acerca a la recta x igual a menos uno, y también pasa por lo mismo a la derecha de uno, la curva va creciendo y entre esos dos valores la curva va descendiendo. Y por lo tanto, cuando uno calcula las asíntotas,
pues te da información de ir pensando cómo se ve la gráfica de la función, aun si usted no hace la gráfica, pero puede tener una idea de cómo va a ir trazándose la curva alrededor de algunos puntos específicos, que en este caso son las que llamamos las asíntotas verticales de la función dada. El tercer caso, el cuarto caso, que era ese, es un poquito diferente a lo que nosotros eh, discutimos en los dos casos anteriores. ¿Por qué? Porque teníamos la función, o tenemos la función x cuadrado más 2x menos 8 y tenemos x al cuadrado menos 4, y cuando se factoriza eso, nosotros nos damos cuenta que la función tiene un factor que se repite en el numerador y en el divisor. Entonces, ustedes se acuerdan ayer que hablamos de la discontinuidad, que dijimos que hay discontinuidades que son evitables y hay que son inevitables. Y que dijimos que el caso de la discontinuidad que son evitables es porque podemos reescribir la función en una donde la discontinuidad sea evitable. O sea, que la función sea continua, mejor dicho, en ese punto. Por lo tanto, aquí inicialmente esa función tiene una discontinuidad en -2 y también en 2, pero como lo tiene tanto en -2 como en 2, nosotros podemos, al factorizar la función aquí, al tomar límites, entonces yo puedo tomar límite y bajo la noción de límite puedo cancelar estos, pero ese que está aquí que estoy cancelando son para cuando x sea igual a 2 positivo. Entonces, cuando uno va a analizar la asíntota, no solamente uno va a tomar el divisor como referencia y tomar los puntos donde se anula el denominador, sino hay que ver qué pasa con esos puntos que anulan el denominador, qué pasa con el numerador. Porque si el numerador también se anula en algún punto que anule el divisor, lo que tenemos es una discontinuidad en ese punto que sea de tipo evitable. Por lo tanto, podemos reescribir la función y así redefiniendo la función en una función como esta, que es equivalente a esta función en todos los puntos excepto cuando vale 2. Entonces tenemos entonces que esa función ahora no me da problema en 2, pero sí persiste el problema en -2. Entonces nuestra asíntota es solamente en -2, porque el límite cuando x tiende a 2 para esa función, el límite existe. Eso Recuerda estaba, ayer. ¿Ah? perdón, eso estaba viendo, maestro, aquí en la computadora, que es solamente -2 que se presenta el problema en la curva. Sí, sí, porque el detalle es que para hacer la curva, tú puedes escribir la función así, pero el software que está codificado para generar la gráfica, él sabe que él no puede generar una gráfica donde aparecen ese tipo de situaciones. Ujú. Entonces lo que hace es que simplifica y te presenta la gráfica ajustada a la función que está ahí. Y por tanto, la función que está ahí, lo que tú tienes aquí es una función que presenta dos tramos. Y por tanto, por ejemplo, si la gráfica es, por poner un caso, tomando, por ejemplo, esa función, voy de nuevo a la pantalla del software de gráfica para mostrar, para explicarle algo. Suponga que aquí la función es, X al cuadrado más 2x menos 8 ok, eh, x al cuadrado más 2x menos 8 más 2x menos menos 8 8 sobre x al cuadrado menos 4. sobre x al cuadrado menos 4. Correcto. Entonces, de momento, quitamos esa línea y quitamos esa. Entonces ahí tenemos la función. Ujú. Entonces ahí, como decíamos, en el punto 2 que fue donde nos causaba problema, o sea, que anulaba el numerador y también el divisor, por lo general, cuando se hace una gráfica con un programa sofisticado, aquí en ese punto que estamos mostrando, que estamos señalando aquí, aquí en el 2 aquí debería mostrarme un hueco aquí. Debería mostrarme un hueco para decirme que la función que yo tengo aquí
no se puede calcular el valor de la función en 2. Lo que pasa es que el software por debajo hace la simplificación que se ve en la pantalla anterior y me muestra no la gráfica de esa función completa, sino que de la otra función que ya se ha simplificado previamente. Entonces, maestro, para el software, la única restricción, o es restricción, ¿verdad? La palabra, Ujú. vendría siendo -2. Sí. Ok. Porque lo que hace es que, lo que comentamos ayer, él toma la función, factoriza los elementos del numerador y del divisor, se da cuenta que hay un factor común, pues entonces busca el límite, en este caso el límite es 2 perdón, es límite cuando x tiende a 2 nos dio 3 medio, que es exactamente 1,5, míralo aquí. O sea, cuando tú proyectas aquí Ajá. que fue lo que vimos en el resultado. Entonces, como el límite existe para cuando x igual a 2, lo que me dice es que la discontinuidad que tenía la función inicialmente, que era en 2 y en -2, se dio cuenta que en el 2 es de tipo removible, pues lo removió y solamente calcula o grafica la función donde está el punto de discontinuidad que sea inevitable. Ok. Entonces, con eso, nosotros podemos entonces, volviendo en el caso anterior, entonces tenemos que la única asíntota que tiene la función, pues, es cuando x es igual a -2, porque ahí que la función tenía una discontinuidad de tipo inevitable, porque no hay forma de remover esa discontinuidad para simplificar la función. Dice, pero no empieza. ¿Ah? No, 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 perdón, maestro. Ok, entonces como tenemos una sola discontinuidad, pues sabemos que tenemos una asíntota vertical en la recta que pasa por -2. Y el último caso, que era la función cotangente, como dijimos que en todos los múltiplos de pi me daba problema, pues la función se genera así. Tú tienes aquí, en cada puntos o múltiplos de pi o múltiplo entero de pi, tenemos entonces la recta vertical que está aquí, por ejemplo, la que pasa por cero, en el caso que aquí, nosotros usamos por lo general n, aquí usamos k, pero al final es una constante cualquiera. Entonces, cuando k vale cero, entonces tú tienes aquí esa recta que se ve en rojo, que es el eje vertical. Y cuando k vale uno, pues tenemos la siguiente recta que va aquí, que pasa por pi. Cuando tenemos k igual 2 tenemos esto y así por el estilo. Si nos movemos a la izquierda, entonces esa gráfica, si la vemos a través de la aplicación, Tiene, quizás se puede ver más tiene fluido. mucha curvita parecida a esa misma. Sí, porque son periódicas, la función es periódica. Ajá. Y al ser periódica, entonces cada fracción de la función se repite. Por ejemplo, escribimos cotangente, eh, De X. a ver si lo reconoce así. Sí, así lo reconoció. Digo, por lo menos aquí me lo reconoció así. No, yo creo que a ver, la sintaxis es así. Es la sintaxis que A mí me lo... no depende de cuál está usando, el de la página de internet. pero cuál, o sea, que Que está bien. GeoGebra igual. Ok, ahí está, por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces ahí tú tienes que la función que es de tipo periódico, entonces tiene la misma porción de la gráfica repetida cada franja. Cada franja de cero a pi, entonces la función se repite, el ciclo se repite continuamente. Por eso aquí tú te das cuenta, por ejemplo, aquí de cero a pi, que anda por ahí cerca de los 3,14, que precisamente hoy es el día del pi, que se celebra todos los años. El Entonces, 14 de marzo. sí, Por el 314. por el 3,14. Ok. Entonces, los matemáticos hoy en muchos sitios hacen conferencias para motivar a entender el valor del pi en el mundo
tanto matemático como en la aplicación. Entonces, casi siempre montan algunos eventos para resaltar la importancia del pi en el mundo matemático. Y no hacen Y fiesta, no hacen fiesta, maestro. no, no, Ah, a ese nivel no. hombre. No, Eh, como coincide con que hoy es viernes, ¿usted ve? no, no, que no se puede pensar así, no, porque no todos los años se hacen, hay viernes. No, 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 yo sé, digo que coincidió hoy. Ah, sí. No, pero siempre hay muchos eventos que al final no son fiestas de ese tipo, pero son fiestas del conocimiento. Exacto. Bien, entonces lo que le decía es que como el patrón, si usted lo ve, aquí tenemos el cero, tenemos aquí cerca del valor de pi, entonces aquí la porción que se repite la curva es la misma que se repite aquí y la curva es infinitamente generada a lo largo del dominio. Por más que tú te muevas, siempre habrá las mismas porciones que se repiten, cada fracción o cada proporción de pi sobre el plano cartesiano. Entonces, nosotros, como tenemos esa función, ¿qué podemos decir en síntesis respecto a esto? Que podemos tener unas funciones con un número finito de asíntotas, como también podemos tener funciones con números infinitos de asíntotas, como el caso de esa función trigonométrica, como también lo tiene la función tangente, como también lo tiene la función secante y la función cosecante. Es decir, las asíntotas van a depender de una cosa exclusiva que vamos a ver a continuación. Siempre van a ocurrir en los puntos en los cuales el divisor se anula, pero que el numerador no lo hace. Porque, por ejemplo, el caso que vimos aquí, cuando tanto el numerador como el divisor se anulan, no tenemos asíntotas porque ese factor se puede cancelar. Entonces solamente tenemos asíntotas si el denominador se anula en ese valor del punto, pero que el numerador no lo hace. Y en la parte trigonométrica lo sabemos porque por el comportamiento del seno y el coseno, sabemos que el seno crece cuando el coseno decrece. Entonces, cuando el seno se hace cero, el coseno, en los puntos que el seno se anula, el coseno no se anula nunca. Y por eso es que tenemos asíntotas en todos los puntos donde se anula la función seno, que son los múltiplos de pi. Dicho eso, entonces nosotros en nuestra siguiente discusión, que será, y no quiero meterme ahora en esa parte, pero quiero mostrarle algo antes de salir de la reunión, para mostrarle algo. Creo que lo vimos ayer, se lo muestro ahora. La pantalla que estoy mostrando aquí se ve. Sí, maestro. ¿Cuál usted está viendo ahora para saber? Dice figura 2, página 83. Ok, perfecto. Entonces, aquí nosotros en la clase de ayer habíamos dicho que cuando yo tengo que manipular la noción de la continuidad, pues siempre se asocia, sobre todo cuando se toca la noción de los intervalos, sea abiertos o cerrados,
los amarramos con los dominios. Entonces, la idea de nosotros para manipular bien la noción de la continuidad de una función en algún intervalo dado es en base al dominio de la función. Entonces, nosotros tenemos que si yo tengo funciones que son continuas, por ejemplo, dígase, tomas dos funciones cualesquiera, entonces si las dos funciones son continuas en un punto, entonces la suma de ellas será continua en ese punto, la diferencia lo será, el producto lo será, el cociente también lo será, excepto si el denominador de esa función se anula para ese punto C. Si no lo hace, si el denominador es diferente de cero, también lo será la división, también lo será cualquier potencia de la función y también lo será cualquier raíz enésima de esa función. Claro, siempre y cuando esa raíz enésima tenga sentido. Es decir, si el n que está aquí es positiva, es par, entonces hay que asegurar que el valor de f para ese punto C sea mayor o igual que cero. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos, si la función es algebraica, ya sabemos cómo buscar el dominio. Si la función es trigonométrica, conocemos la definición de los dominios de las funciones trigonométricas, pues cada función trigonométrica, por la misma noción de límite que te dice que el límite de una función trigonométrica existe si el punto pertenece al dominio de la función, entonces una función trigonométrica será continua en un punto si ese punto pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque el ser del punto parte del dominio garantiza que puedes evaluar la función en el punto y el límite coincide con la evaluación, que fue la definición que dimos de la continuidad de una función para un punto. Por lo tanto, para cualquier función polinomial, racional, radical o trascendente, entonces tenemos que la función va a ser continua en su dominio natural. Pero también podemos manipular la noción de la continuidad para los casos compuestos. Porque si tenemos, por ejemplo, una función f y una función g que satisface que el límite cuando x tiende a c de g me da L, es decir, que el límite de la función g existe, y suponemos que f sea una función continua en L, pero que f sea continua en L significa que el límite cuando x tiende a L de la función es igual a f de L, por definición, entonces el límite de la composición también va a existir y va a ser precisamente f evaluada en L. Y por tanto, analizar la continuidad de una función compuesta es parecido nosotros lo que hicimos con la noción de límite de función compuesta, porque garantizando que el límite existe cuando x tiende a c de la función g, entonces permite que siendo f continua en L, entonces podemos escribir la composición que está aquí, porque el f, cuando se compone con g, lo que arrastra son los elementos del rango de g que son válidos para la función f y por lo tanto si L era un elemento donde la función f era continua, pues podemos escribir eso de esa manera. Y con eso nosotros diríamos, solamente nos queda por analizar esto. Ese teorema que se llama teorema del valor intermedio, que te muestra o que te hace notar la importancia que tiene la noción de la continuidad, porque lo que nos dice el teorema es que si yo tengo una función f que esté definida en un intervalo cerrado y yo tengo un elemento w que es un valor que esté entre f de a y f de b, entonces si la función es continua en ese intervalo cerrado, garantiza que existe al menos un valor C entre A y B, o sea, en ese intervalo, tal que f de C sea igual al W.
Y no podemos, antes de ver cualquier ejemplo, caso particular, ver las dos gráficas que están aquí generadas. Yo tengo aquí la primera gráfica de una función que no es continua. Y la función, al no ser continua, fíjese aquí se está tomando un W, el W está aquí, pero el W se ha tomado, fíjese aquí está f de A. Y aquí, de este lado, tenemos f de B. Entonces, el W, por como está el enunciado, se ve claro que es un valor que está entre f de A y f de B, porque ahí lo estamos tomando. ¿Y qué pasa? Que al ser la función no continua, cuando yo busco la preimagen de W sobre la curva, no la encuentro. No encuentro ningún valor aquí adentro tal que su imagen sea W. Mientras que si yo vengo aquí y analizo esa función y tomo eh, este caso que está aquí, por ejemplo ahí está el f de b. Entonces, si yo tomo la función, un número que está aquí, que sea W, entonces yo tengo la garantía que va a conseguir, claro, esa función no es continua en el dominio de A hasta B, porque aquí tengo un salto, pero que cuando la función no es continua no me dice muchas cosas, porque lo que me dice es que cuando es continua puede tener un W, pero también puedo no tenerlo, porque es un teorema que me dice lo que son llamadas tipo de existencia, un teorema de existencia. Y los teoremas de existencia lo que te dice es que si no cumple la premisa, puede pasar la situación, como lo pasa aquí en el caso del segundo ejemplo, el de la figura 10, que la función no es continua en el intervalo cerrado de A y B, porque existe ese punto que está aquí, ese punto donde el límite no existe en ese punto, pero aún así puedo conseguir un W que tenga una preimagen en el conjunto, en el intervalo A, B. Pero repito, siendo la función no continua, obtengo el W. Pero en el caso anterior, siendo la función no continua, no consigo la preimagen de W. Entonces, el teorema en sentido global lo que me dice es que si tú tienes la certeza que la función es continua en el intervalo cerrado, siempre habrá al menos un elemento entre A y B que sea preimagen de ese W que tú escojas entre f de A y f de B. Y cuando lo ves aquí, por ejemplo, aquí, que es la primera gráfica, la 8, entonces se da cuenta que realmente no importa donde tú eliges el W, no importa donde tú lo escojas, siempre usted va a poder conseguir un valor de C entre A y B que sea preimagen de cualquier W que tú escojas entre f de A y f de B. Y aquí, como decimos en el enunciado que dice existe al menos uno, significa que puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, dependerá de la forma de la curva asociada a la gráfica de la función. Y ahí se muestra entre A y B al menos cuatro valores que usted puede tomar, pero se muestra cuatro, pero usted podía tomar más porque nosotros podíamos, por ejemplo, elegir otro punto W aquí y ese punto tiene otra preimagen de este lado. Puedo elegir uno aquí y tiene otra preimagen para acá. Tiene uno aquí y tiene otra preimagen. O sea, yo puedo tener, en este caso, infinitos puntos que satisface la condición del teorema. Pero que sea la función continua en el intervalo cerrado. Y si la función es continua en ese intervalo, pues entonces siempre se garantiza la existencia de al menos un punto en esa situación. ¿Bien hasta ahí? Sí, se entiende. Ok. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, la siguiente clase
ese documento creo que no está en el portal, lo voy a subir para que tengan acceso a él. Mañana o el domingo subiré lo que son los ejercicios de práctica asociados a lo que se ha trabajado sobre los últimos casos de límites y sobre lo que sea la continuidad y las asíntotas verticales para que usted pueda ir trabajando con eso y discutir con Junior cualquier duda. Y límite infinito no va a dejar tampoco. Sí, sí, no Ah, los ok. límites, no, 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 sí. sí, ¿Eh? de los límites infinitos que arrastra la parte, es que yo pienso en la asíntota porque para tú calcular la asíntota tienes que buscar el límite infinito, entonces, Sí, sí. por eso yo pensé en la asíntota como consecuencia, entonces voy a poner la práctica que recoja lo que hemos hecho ayer y hoy. Ok. Maestro, Ajá, Profe, ¿usted me permite una observación? dígame. Usted sabe que usted es una persona, que a usted se le nota que usted es una persona que usted cumple con su palabra, ¿verdad que sí? Ujú. Entonces usted dijo que nunca no iba a poner más de 25 y hubo una semana que no puso más de 25 yo. Seguro, Sí, mira. pero más de 25, ¿cuándo? El segundo, la tercera práctica, no recuerdo. Profe, La hicimos, ahí había más de 40 pero, ejercicios. pero no, Montado. no dio en la mamacita, maestro. Mira, yo duré casi 4 días haciendo esa vaina. Pero eso no fue la semana que pasamos, que perdimos una de clase, que cuando cerraron el edificio, Me parece que sí. pues es que era 2 por 1. Es que tanto que. Junior no lo entendió así, yo. Pero yo no, exacto, exacto. Mira, cuando cerró, mira, cerró de una vez en el clase.